Hola Nicole, ¿cómo está? Por Buenas favor, noches. buenas noches, van a participar siempre, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el tema 2, el repaso del tema 2. Vamos a ver la acentuación, la ortografía puntual, ¿ya? La ortografía puntual, los signos de puntuación. Los signos de puntuación, mis queridos jovencitos, son muy importantes. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque juegan un papel importante dentro de la redacción. Estos signos nos ayudan a comprender mejor lo que estamos escribiendo. A veces somos nosotros capaces de escribir todo en uno, sin darle el sentido debido, ¿ya? Nos ayudan a expresar en forma escrita nuestras ideas, pensamientos, sentimientos, necesidades, etcétera. No es lo mismo cuando veíamos el lenguaje oral y escrito, veíamos que no es lo mismo hablar que escribir. En el hablar, las pausas nos ayudan a poder dar sentido a lo que estamos diciendo. En cambio, en lo escrito, quienes nos ayudan son los signos de puntuación. Su principal función radica en delimitar las unidades lingüísticas, tanto de las palabras, de las frases, de los enunciados, de las oraciones, de los párrafos, de los textos, etcétera, tomando en cuenta el punto de vista del escritor como también del lector. ¿Cuál la finalidad? Facilitar la comprensión del lenguaje. Solo por una coma, por un punto, nosotros podemos cambiar totalmente la comprensión, el sentido de lo que estamos diciendo. Su definición principal es que estos signos ortográficos delimitan las unidades del discurso para facilitar la correcta interpretación de los textos. Eso es lo más importante, ¿ya? Así nosotros podemos comprender mejor. Entonces, tomando en cuenta esta definición y estos antecedentes, podríamos decir que los signos de puntuación son ejes articuladores para la redacción. Son ejes, son elementos esenciales en la redacción. No podemos obviar el conocimiento de ninguno de estos signos, ni de la coma, ni del punto, ni de ninguno, ¿ya? ¿Por qué? Porque se utilizan para estructurar textos, ya les he dicho, para delimitar oraciones y párrafos, ordenar ideas principales y secundarias, eliminar ambigüedades en la escritura. Si nosotros a veces cometemos errores de comprensión es porque el texto no está bien redactado, ¿ya? ¿Cómo se clasifican los signos de puntuación? En tres grupos importantes. Los signos puntuales, los signos auxiliares y los signos de entonación. ¿Cuáles son los signos puntuales? El punto, la coma, el punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos. Todos, si se dan cuenta, toman en cuenta a los puntos, a excepción de la coma, pero se incluye el punto. Los signos auxiliares, porque además se llaman, y estos signos puntuales, perdón, son los más importantes, los más utilizados. Por eso se los considera como signos en primera categoría, ¿ya? Los signos auxiliares son los paréntesis, las comillas, el guión, la diéresis, barras, asteriscos, llaves, apóstrofo. Aquí podríamos poner también los corchetes, también podríamos poner, ¿cómo se llama? La raya, porque el guión antes se consideraba al guión largo y al guión corto, pero ahora nosotros tenemos que diferenciar a la raya del guión, ¿ya? Y también tenemos los signos de entonación. ¿Cuáles son los signos de entonación?
los de interrogación y admiración o exclamación. En muchos textos se los considera de exclamación y en otros se los considera de admiración. ¿Ya? ¿Qué es el punto? El punto es uno de los signos más importantes porque marca el final de un enunciado. El punto, a veces nos olvidamos del punto, pero es muy importante. De un enunciado u oración, ¿ya? Tenemos tres clases de puntos. El punto y seguido, el punto y aparte y el punto final. El punto y seguido separa enunciados dentro de un mismo párrafo. Con el punto y seguido nosotros vamos a ser capaces de elaborar párrafos. Gracias al punto, al punto y seguido podemos elaborar párrafos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo, Bolivia es un país pluricultural y plurilingüe, punto y seguido. Su cultura es rica en tradiciones y leyendas, punto y seguido. Cada región tiene distintas danzas y músicas que la caracterizan. Entonces, fíjense, gracias al punto nosotros estamos articulando de una manera jerárquica nuestras ideas. El punto y aparte separa dos o más párrafos totalmente distintos. Nos permite ya qué cosa hacer texto. Imagínense, texto. Gracias al punto y aparte, nosotros somos capaces de elaborar textos. El lenguaje, por ejemplo, aquí tenemos, el lenguaje es el medio de comunicación más importante. Punto y seguido, en un sentido más amplio, es un procedimiento que sirve para comunicar pensamientos, conocimientos, necesidades, deseos, etc. Gracias a él, o sea, al hombre, aquí como punto y aparte, estamos hablando de otro aspecto, estamos viendo otro tema. Gracias a él se distingue, el hombre se distingue de los demás seres vivos porque el lenguaje es el pasaporte que nos permite entrar a la patria humana. Entonces, fíjense, de esa manera se utiliza el punto y aparte. Y el punto final, ¿para qué nos sirve el punto final? Para cerrar el texto en su totalidad. Eso es el valor más importante del punto final. Aquellos niños realizaron ejercicios en su cuaderno. Fíjense, este es un texto, es una oración que necesariamente tengo que cerrar con punto. Y también para las abreviaturas. En las abreviaturas debemos poner nosotros punto, ¿ya? Tenemos que poner punto. Si no lo ponemos, esa abreviatura puede entenderse como que está, primero, incompleta y segundo, no saber qué es. Por ejemplo, veo una ADV. ¿Qué será? ¿Qué significará esto? Ah, pero con el punto ya me doy cuenta que es una abreviatura de adverbio. EJ. ¿Qué será? ¿Por qué habrá puesto esa persona EJ? Ah, pero con el punto, ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el valor que tiene el punto. ¿Ya? El punto, aquí lo que les decía, se utiliza en abreviaturas y también o iniciales de los nombres y apellidos. Por ejemplo, aquí tenemos el ingeniero, está con punto J.A. López. Podrá ser José Antonio, Jaime Aurelio, pero está el punto en las iniciales de los nombres e inclusive se podría poner también de los apellidos, ¿no? Aquí podemos ver el ingeniero J.A.L. Entonces ya damos por entendido, quizás ya podemos conocer antes
anticipadamente su apellido y por eso ya no hay necesidad de nombrarlo nuevamente, ¿no? También en las siglas, aquellas que no son acrónimos, ¿ya? Por ejemplo, OIT, ¿qué es la OIT? Organización Internacional del Trabajo. Y también en nombre, o digo en siglas, que son en plural, que están en plural, por ejemplo, en este caso, Fuerzas Armadas, nosotros necesariamente tenemos que poner doble. Fíjense aquí, Fuerzas FF, Armadas AA. ¿Ya? Porque no es Fuerza Armada, sino Fuerzas Armadas. ¿Y qué comprende a las Fuerzas Armadas? La aviación, los militares y los de la naval, ¿no es cierto? Entonces, por ese motivo, debemos nosotros escribir cuando el nombre esté en plural, debemos poner con doble letra. Por ejemplo, padres de familia, PPFF. Ya, seguramente en el colegio les decían a ustedes, les mandaban, ¿cómo se llama? Citaciones que decían, señores PPFF, ¿no? Padres de familia, ¿ya? También con otros signos. Por ejemplo, aquí tenemos, después de las comillas y de los paréntesis de cierre. Por ejemplo, tenemos come para vivir y no vivas para comer. Después de la comilla tiene que ir el punto. O Gabriel García Márquez, entre paréntesis 6 de marzo de 1927 y 17 de abril del 2014. Después del paréntesis se debe colocar el punto final, ¿ya? Y también en internet, ustedes que manejan muy bien el internet, siempre se pone el punto, ¿no es cierto? Para separar especialmente las direcciones electrónicas y también el correo electrónico, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí tenemos https://www.cepies.edu.bo, ¿no? Entonces el punto nos sirve. Si no ponemos punto, a veces no podemos entrar a la página, ¿no es cierto? Igual ocurre con los correos electrónicos. Tenemos que poner jperez@hotmail.com. El punto había sido muy importante, ¿ya? Entonces, de esa manera se utiliza el punto. La coma. La coma, mis queridos jovencitos, es el signo más utilizado. Tiene muchísimas reglas. Por ejemplo, la coma vocativa. La coma vocativa. ¿Qué es la vocación? Es lo que se nombra, pero para dar, es a quien se nombra para dar una orden, para darle un ruego, un mandato, ¿ya? Aquí dice separa el vocativo. ¿Qué es el vocativo? Es una expresión nominal que se usa en función apelativa. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos el lenguaje, las funciones del lenguaje, la función apelativa, que siempre da una orden, un cambio de conducta, ¿no es cierto? O llamada de manera personificada del resto de la oración, que puede estar al principio, al medio o al final. Por ejemplo, Miriam, coma, coloque ese jarrón en su lugar. Aquí está al final, Miriam. Aquí está al medio. Coloca Miriam, y si se dan cuenta, tiene que estar el vocativo precedido de comas. Ese jarrón en su lugar. Y al final, coloca ese jarrón en su lugar, Miriam. Lo mismo aquí. Jaime, no le molestes ese gatito.
No le molestes, Jaime, a ese gatito, no le molestes a ese gatito, Jaime. Entonces, como vocativa, la coma vocativa es la que nos va a permitir a nosotros reconocer la orden. En ese sentido, a la persona a quien se le está dando la orden no está funcionando como su sujeto, sino está funcionando solamente como un nombre apelativo. La coma enunciativa, que separa los elementos de la misma clase gramatical, ¿ya? Ya sean palabras, frases y proposiciones breves, excepto si el último elemento está enlazado por la I, E, O, U y NI, ¿ya? Por ejemplo, acudió toda la familia, abuelos, coma, padres, coma, hijos, coma, tíos, etcétera, ¿ya? Estaba preocupado por su salud, por su familia, por su trabajo. Rodrigo es alegre, estudioso y buena persona. No quiero ni pan, ni galletas, ni torta. Entonces, fíjense, está enumerativa porque está enumerando elementos que están relacionados de acuerdo a la misma clase gramatical. Tenemos también las aposiciones. ¿Se acuerdan que cuando hemos visto la oración, hemos visto la aposición especialmente explicativa, ¿no es cierto? Las aposiciones. Para separar, entonces la coma separa las aposiciones explicativas en el sujeto. Eduardo Avaroa. ¿Quién era Eduardo Avaroa? El héroe del Topáter será recordado por siempre. ¿Ya? Carolina. ¿Quién había sido nuestra Carolina? La mejor estudiante del curso aprobó el examen de dispensación. Entonces, fíjense aquí, esto que está entre comas, que siempre va a ir entre comas y que inclusive nosotros lo podemos obviar si queremos, es la aposición explicativa. Eduardo Avaroa será recordado por siempre. Carolina aprobó el examen de dispensación. O reemplaza también al sujeto. Podemos decir, el héroe del Topáter será recordado por siempre. Y sabemos que el héroe del Topáter es Eduardo Avaroa. No ha sido Simón Bolívar, ni Antonio José del Sucre, ni tampoco Ladislao Cabrera, ¿no es cierto? Y la mejor estudiante del curso aprobó el examen. Y sabemos que ¿quién era la mejor alumna del curso? Carolina. Para suplir al verbo, para reemplazar al verbo, ¿ya? Es decir, reemplaza al verbo elíptico. El verbo elíptico es el que está ya nombrado en la primera oración. Elvira come un pastel, yo solo galletas. Yo solo como, en este caso, galletas. Muchos compañeros leyeron los 3 libros. Luis no leyó ninguno. Fíjense, leyó podría acompañarse del adverbio de negación, está siendo reemplazado por la coma. De esa manera también la coma se utiliza para reemplazar al verbo, ¿ya? Ay, caramba. ¿Dónde está el lapicitos? Ay, auxilio. Ya. Por favor, si tienen alguna pregunta, si ven que estoy yendo muy rápido, aunque estamos solamente repasando, porque esto ustedes ya lo saben, pero si tuvieran alguna duda, algo, me preguntan, por favor, ¿ya? No tengan temor que yo les voy a contestar. También de manera circunstancial. ¿Qué quiere decir
que la coma se utiliza de manera circunstancial, que puede separar el predicado del sujeto. Es decir, que el predicado generalmente puede ser un complemento circunstancial. Entonces, cuando se separa el predicado del sujeto, se debe colocar la coma. Mañana daremos el examen de biología. En el curso, Javier estaba con sus amigos, ¿ya? O también separa los complementos circunstanciales de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, causa, finalidad, etc. Juana viajará mañana, coma, a las 20 horas. Luis y Javier compraron esas flores en la calle Mercado, coma, cerca de la alcaldía. Fíjense, estoy separando, en este caso si hacemos el análisis, Luis y Javier es el sujeto, compraron es el verbo que compraron esas flores. ¿Dónde? En la calle Mercado, cerca de la alcaldía. Todo este es el complemento circunstancial del lugar, pero aquí tenemos dos lugares. Primero, la calle Mercado y segundo, cerca de la alcaldía. Entonces, por ese motivo es que nosotros debemos separar por comas, ¿ya? Tenemos también en las oraciones compuestas. Separa oraciones yuxtapuestas. ¿Qué son las oraciones yuxtapuestas, mis queridos jovencitos? ¿Alguien se acuerda de las oraciones yuxtapuestas? ¿Alguien se acuerda que es una oración yuxtapuesta? Nicole, María René. ¿Mm? ¿Están presentes? ¿No están presentes? René. No son las oraciones que están unidas sin ¿Cómo? son oraciones que están separadas por una coma. separadas. ¿Pero qué son las oraciones yuxtapuestas? ¿Qué quiere decir yuxtapuesta? ¿No están enlazadas o unidas? Están más bien enlazadas, pero enlazadas por una coma, un punto y coma. ¿Qué son oraciones yuxtapuestas? Son oraciones simples. Mire, Mario no trabaja hoy, simple. Él cuidará a sus hijos, simple. Su esposa está feliz, simple. Pero unidas, enlazadas por comas. Pueden ser también punto y comas, pueden ser también dos puntos. Tenemos que saber qué es una yuxtaposición. Aquí tenemos salí de compras, visité muchos centros, caminé mucho. Entonces, fíjense, están uniditas o separadas todas estas oraciones por una coma. Separa también oraciones subordinadas cuando estas comienzan por una oración dependiente. Cuando termine el examen, estoy empezando por la subordinada, ¿se acuerdan? Cuando termine el examen, ay, perdón, no sé qué estoy haciendo aquí. Por buscar el lapicito. Ya. Cuando terminen el examen, podremos resolverlo conmigo. Aunque no quieras salir este sábado, no podrás hacerlo. Aunque quieras, perdón. Aunque quieras salir este sábado, no podrás hacerlo. Entonces, fíjense, estamos empezando por la subordinada. Y siempre que comenzamos por la subordinada o la dependiente, tenemos que colocar la coma.
para separarla de la principal. También, mis queridos jovencitos, la coma se utiliza antes de las conjunciones adversativas. ¿Cuáles son las conjunciones adversativas? A ver. ¿Cuáles son las conjunciones adversativas? Ay, Dios mío, esa es la parte que me desespera, sinceramente. Me da la impresión que estoy pasando clases con fantasmas. Pero, sin embargo, no obstante, etcétera. Especialmente cuando la primera oración es corta con relación a la segunda. Por ejemplo, eres feliz, sin embargo, no quieres aceptarlo. Esa niña tiene hambre, pero no puede comer nada. También delante de las proposiciones consecutivas, cuando comienzan con qué, así que, de manera que, etcétera. Dijiste que lo haría, con que no me puedes volver a fallar. Tú irás a la fiesta, así que no se hable más. Ellos lograron entrar al curso, de esta manera ganarán el premio. La coma también nos sirve como elemento de enlace. ¿Cuándo es un elemento de enlace? Cuando se utilizan los términos o las palabras, esto es decir, o sea, en fin, por último, por consiguiente, además, en tal caso, por tanto, en cambio, sin embargo, no obstante, en primer lugar, etcétera. Colocados al principio de una oración, se separan mediante la coma. Si estas expresiones van al medio de la oración, deben ir precedidas de coma. Por ejemplo, los profesores del magisterio fiscal saldrán a marchar este jueves. Por consiguiente, fíjense, está al principio, coma, no habrá clases. Esas dos palabras son parónimas, es decir, está al medio, tienen parecida escritura, pero distinto significado. También la coma juega un papel importante porque se la considera como decimal. ¿Cuándo? En los números enteros, donde se separan los decimales con la coma. Por ejemplo, 64,93% de la población boliviana no acepta la ley 1386. Entonces, fíjense, de esa manera se utiliza la coma. Hasta aquí, jovencitos, ¿tienen alguna pregunta? Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? No. ¿Y por qué no contestan? ¿Por qué no me entienden? Hablamos el mismo idioma. No estoy hablando otro idioma. Les he pedido, con todo respeto, con todo cariño, que participen, pero ustedes están en otra cosa. Y sinceramente así no se puede trabajar. Discúlpenme, con todo respeto les digo, pero a mí me da ganas de apagar mi equipo y decirle al ingeniero, hasta aquí va. Y bueno, yo necesito que participen, que hablen, que pregunten. Estoy trabajando con personas, no estoy trabajando con bancos, con mesas, con equipos, no. No pueden entender que tienen que participar. Álvaro, ¿me está escuchando? Álvaro, ¿y por qué no responde? San Ginés, Carla. Carla San Ginés. René Alave. Sí, profe, le escucho. Nicole.
Sí, la escucho. María René. Sí, le escucho, profe. ¿Y por qué no me responde? A ver, pongámonos al otro lado, hijitas. ¿Les parecería bien que ustedes hablen, pregunten y nadie les conteste? ¿Les parece correcto? Contesten, pues. Qué grave, che. ¿Y así quieren ser profesionales? ¿Así quieren ser médicos? A ver, pónganse a pensar, jóvenes. Es como para decir, caramba, ¿qué es esto? Bueno, yo voy a continuar la clase. Llegamos hasta donde llegamos y punto, se acabó. La coma también debe tomarse en cuenta en los siguientes casos, ¿ya? Separa los adverbios como generalmente, efectivamente, posiblemente, finalmente, principalmente, lógicamente, en definitiva, por regla general, quizás también, especialmente cuando van al principio de la oración para separar del resto separar del resto con una coma. Por ejemplo, generalmente los estudiantes repasan sus lecciones a último momento. Finalmente pude conseguir aprobar el examen. Lógicamente, como el tema de los músculos lo domino muy bien. Posiblemente el examen de dispensación se realizará en 2 horarios. Efectivamente, esos documentos fueron firmados por usted. En definitiva, coma, ya nadie puede ingresar, etc. También para emitir cualquier comentario, explicación o precisión a algo dicho. Hoy en día, rodeados de tanta tecnología, se da un valor especial a los objetos artesanales. También para separar lugar de las fechas en las cartas. La Paz, 22 de agosto, después de atentamente en despedidas de cartas. Por ejemplo, atentamente, doctor Flavio López. La coma también separa los apellidos de los nombres, especialmente en nóminas de personas. Antonio Aguirre, coma, Luis Eduardo. Así conocemos que lo que está primero son los apellidos y luego vienen los nombres. Estos son los ejercicios que seguramente ustedes los van a hacer. Entramos al punto y coma. El punto y coma indica una pausa mucho mayor que la coma y que el punto. A ver, María René, le voy a pedir por favor que usted lea la definición. María René. Sí. Ya el punto y coma no hay. Este signo ortográfico está compuesto de un punto en la parte superior y una coma en ¿De la dónde parte... está leyendo, hijita? ¿De dónde está leyendo? Sí, por eso lo dijo la definición. ¿De dónde está leyendo? De mi libro. Señorita, ¿estamos con el libro o estamos con las diapositivas? Las diapositivas. Ah, entonces, ¿de dónde tiene que leer? De la diapositiva. Ah, qué descubrimiento más hermoso. A ver, lea. Indica una pausa mayor que la coma y menor que el punto. Puedes reemplazar el punto cuando las oraciones que se unen son muy cortas. Se utiliza para separar oraciones de sentido próximo que forman un mismo periodo. La luna
es satélite, la Tierra planeta. Ayer, examen de física, hoy de química, mañana de literatura. Esos atletas no pudieron competir en las Olimpiadas. Sin embargo, están tranquilos. Cada uno va a leer. Yo no voy a leer absolutamente nada. Y cada uno después explicará y verá. Nicole. Nicole. René. Ok, profe. Punto y coma a continuación. Antes de las conjunciones adversativas, pero, más, si no, aunque, sin embargo, no obstante, en cambio, por tanto, por consiguiente, por último, etcétera, cuando la primera oración es más extensa que la segunda, después de estas conjugaciones deben colocarse la coma. Si fuera corta, solo debe colocar coma. Muchos atletas bolivianos no pudieron competir en las Olimpiadas. Sin embargo, aceptaron decisión. La próxima semana se dará el examen parcial de lenguaje, aunque algunos estudiantes no se preparen. A ver, ponga aparte de estos un ejemplo más. Coloque un ejemplo más a esta definición, a esta explicación. Usted ponga el ejemplo. José es el hermano mayor de la familia Alave. Juan, el menor. Pero Juan, el menor, ¿qué cosa pongo ahí? ¿Qué pongo? Los signos, ok, profe. José es el hermano mayor de la familia Alave. Punto y coma, Juan, coma, el menor. Muy bien. Así cada uno va a explicar y me voy a ver si están comprendiendo o no están comprendiendo. René Alave. De nuevo, René es, ¿qué nombres tiene? Aquí yo leo René. ¿Quién es René? yo acabo de leer, profe. Yo soy Pero- René. Me llamo René Alave. Me llamo María René Alave, pero mi compañera también se Ah, llama René y me puse René. Mi nombre igual. ya, hijita María René. Usted es nueva, ¿no? Sí, profe. Ay, ya, gracias María René. Yo sinceramente pensé que era un varoncito, me va a disculpar. Nicole, a ver, Nicole. Sí, ok. Punto y coma a continuación. Para separar enunciados breves cuando en estos está presente un solo sujeto. Los serviles esconden sus pecados. Temen ser descubiertos. Viven siempre temerosos. Los gatos maullan en la noche. Hace mucho ruido, merodean los tejados. Para A ver, separar el... ejemplo, usted ponga otro ejemplo, de acuerdo a la definición y a los ejemplos dados aquí. Ya. En el colegio no hay mucho simplemente. Más creo que estoy pensando, profe. No, está empezando por el predicado en el colegio. ¿Y qué dice pues aquí? Para separar cuando en estos está presente un solo sujeto. Ya. María, no te vayas. Punto y coma, todavía no he terminado contigo. Ya, muy bien. La otra definición, la otra regla, hijita. Para separar elementos de enumeración cuando se trata de expresiones complejas que ya contienen uno o más comas.
Roberto salió con sus amigos a pasear. Miguel se quedó en casa estudiando matemáticas. Yo sigo trabajando. En el aula los estudiantes esperan. Me saludan y distribuyen los pupitres. Se oye el timbre y entra el profesor. Si obtengo esa beca tan ansiada, podré ir a estudiar a España. Si no, me quedaré aquí en La Paz. Ejemplo, pon otro ejemplo. Alejandra salió de paseo. Su hermana está estudiando y yo sigo trabajando. Y ahí va la coma, punto y coma. ¿Cómo es? A ver, Sí. ¿dónde va la coma? ¿Dónde va el María está trabajando, su hermana está Pero estudiando. ¿qué pongo Sí, para separar entre María y la otra persona? punto y coma. A ver, Em, otra vez. ok, María está trabajando, punto y coma. Yo estoy estudiando y su hermana está, punto y coma, y su hermana está trabajando. ¿Qué dice aquí? Para separar elementos de numeración cuando se trata de expresiones complejas que ya contienen más, una o más comas. ¿Dónde había comas en su ejemplo? Usted ha dicho, María es estudiante, punto y coma. ¿Cómo sería el ejemplo? Coma. A ver, otra vez, con otra oración. Ya. Ok. Alberto está ¿Cómo sería? otra oración estoy haciendo. Ok. No sé si está bien, pero lo voy a decir. La semana pasada llovió todos los días, como esta semana el cielo estuvo despejado. Y el punto y coma. Si estamos viendo el punto y coma. Estamos aprendiendo a utilizar el punto y coma. ¿Cómo sería? Profe, ya tengo uno más o menos. A ver. La camisa era blanca, coma, el pantalón azul, punto y coma. Se vistió mi primo. No, ahí está totalmente. La camisa era blanca, el pantalón azul, se vistió mi primo. No tiene relación. La camisa era blanca, la camisa era blanca, coma. El pantalón, coma, azul, punto y coma. Los dos hacían una combinación perfecta. Sí, me confundí con los ¿Se comas. da cuenta? ¿Se dan cuenta por qué tenemos que aprender esto? Sí, profe, ya estoy practicando. A mí, sinceramente, señoritas, les digo, me da la impresión de que yo estoy repitiendo como loro, ustedes no están tomando en cuenta, no observan los enunciados, no observan los ejemplos, no se dan, aquí tiene que ir una coma, aquí tiene que ir otra coma, aquí está entonces el punto y coma. Y se supone que esto ya lo deberían saber ustedes. ¿Por qué? Porque ya lo hemos visto 2 veces, no es la primera vez.
María René Roque. Para separar oraciones opuestas unidas por yuxtaposición. El muchacho, como todo enamorado, corrió a su casa apresuradamente. Quería hablar con su novia. Ya. La situación social de nuestro país es preocupante. Punto y coma. No existen fuentes de trabajo. Punto y coma. No hay estabilidad laboral. Punto. Los hombres son animales racionales. Los animales irracionales. El trabajo dignifica al hombre. La ociosidad lo desacredita. Un ejemplo, usted dé. Un ejemplo. Mm, Dice, separa oraciones opuestas, unidas por yuxtaposición. mm. Un ejemplito. Si vemos aquí, tenemos opuestas. El hombre, los hombres son animales irracionales. Perdón, racionales, porque piensan, ¿no es cierto? Los animales irracionales son totalmente contrarios. El trabajo dignifica al hombre. La ociosidad lo desacredita. Son contrarias, opuestas. Y están unidas, ¿por qué? Por el punto y coma. A ver, un ejemplito usted. El reloj me cuesta 20 bolivianos, punto y coma. Esta corbata es irregular y me cuesta 8 pesos. Punto. Nada. No, hijita. Porque está hablando de cosas totalmente distintas. Aparte que, mire, el reloj me cuesta 5 bolivianos y esta corbata. ¿Aquí de qué se está hablando? Del trabajo y de la ociosidad. Ahora, ¿reloj con corbata tiene relación? No, María René. ¿Hay relación entre reloj y corbata, hijita? Hay cierta afinidad, si vale el término. no, solo son dos objetos. Son dos, ni siquiera la corbata no es objeto. Son dos prendas. El reloj es una prenda. El reloj es objeto, pero la corbata es prenda de vestir. Pero se utiliza como accesorio. Como accesorio, evidentemente, los dos. Pero si usted dice, el reloj me costó 8 bolivianos y la corbata, ¿qué dijo de la corbata? También el precio. 5 bolivianos. Pero no le encuentro yo que haya oposición entre los dos. ¿Cómo se podría, si dice para separar oraciones opuestas que están unidas, contrarias quiere decir, ¿no es cierto? Contrarias.
opuestas, blanco o negro, grande, pequeño, contraria, otra oposición, a ver, frío, caliente. Por ejemplo, aquí trabajo, ociosidad, contrario. Hombres, animales. Situación social es preocupante. No existen fuentes de trabajo aquí. No existen fuentes de trabajo. No hay estabilidad laboral. Contrario a la situación que se está viviendo. A ver, hijita, un ejemplo. Facilito. La profesora explica la lección, punto y coma. Los estudiantes no le atienden. Contraria, ¿no? ¿O no? A ver, ¿qué dice? ¿Sí o no? Nicole, María René, René. Sí, profe. Así de facilita. Anoche salí a pasear, punto y coma. Hoy, coma, me quedaré en mi casa. Contrario. Los estudiantes de medicina están preocupados, punto y coma. No pueden estudiar. Para separar enunciados que guardan estrecha relación de comparación. O sea que nos ayudan en la comparación. Pero para separar enunciados, eso es lo que hay que destacar. Separan enunciados que tienen cierta relación de comparación. Raquel es una excelente estudiante de odontología. Grace, una destacada profesional. Fíjense, hay comparación, ¿no? Esos niños no hicieron sus tareas. Sus hermanos no les ayudaron. Entonces, de esa manera se utiliza el punto y coma. También para separar proposiciones que no guardan estrecha relación de sentido, pero sí un sentido general. Puede ser reemplazado por la expresión por eso. Cuando ustedes se puedan reemplazar por eso, colocan el punto y coma antes. Siempre trabajó desde niña. Por eso logró una gran fortuna. No quiso estudiar, punto y coma. Ahora, este punto y coma yo lo voy a reemplazar por eso. Siempre quiso estudiar. Por eso, ahora es no quiso estudiar. Ahora es un simple empleado. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera también se utiliza el punto y coma. Entre los periodos que constan de varias oraciones, las cuales han sido separadas ya por comas. Trajeron dulces, coma, helados, coma, galletas y torta. Esta es una oración. Punto y coma. Arreglaron, además ya estoy yo aquí hablando de otro aspecto totalmente distinto a esto. Primero estoy diciendo que trajeron. Después estoy diciendo que arreglaron. ¿Ya? Arreglaron la mesa, coma, colocaron la mejor vajilla y dispusieron los puestos. Punto y coma. Todos se sentaron,
disfrutaron del exquisito banquete y se sintieron felices. Entonces, fíjense, aquí tenemos 3 periodos, 3 proposiciones que son de alguna manera un poco distintas, ¿no es cierto? Y que están separados por punto y coma. ¿Por qué? Porque ya hay comas, ya en cada enunciado ya hay comas. Entonces, ponerle otra coma aquí es ya sería demasiado redundante de comas. Por eso que no se pone las comas. Tenemos que saber cuándo debemos poner comas. Ejercicios no los vamos a hacer. 2 puntos. Los 2 puntos indican una pausa más pequeña que la del punto. Hay otro aspecto importante, señoritas, que deben saber que aunque no esté en el texto, pero es importante. El único signo que reemplaza al punto y seguido es el punto y coma. En estos ejemplos, por ejemplo, aquí, así también pueden ustedes saber si va una coma o va un punto y coma. Siempre trabajó desde niña, punto seguido. Logró una gran fortuna y no se rompe el sentido. No quiso estudiar, punto y seguido. Ahora es un simple empleado. Trajeron dulces, helados, galletas, torta, punto y seguido. Arreglaron la mesa, colocaron la mejor vajilla y dispusieron los puestos, punto y seguido. Todos se sentaron, disfrutaron del exquisito banquete y se sintieron felices. Entonces, de esa manera también nosotros podemos utilizar, podemos reconocer cuándo se debe utilizar el punto y coma. Cuando nosotros tenemos expresiones demasiado largas y que están separadas por punto y por comas y punto y comas, como en el caso anterior de este ejemplo, fíjense, todito esto, fíjense, es muy largo, ¿no es cierto? Donde está ese lapicitos, que no lo puedo encontrar. Muy largo. Entonces, mejor, todito es una oración. Todito es una oración. Mejor yo esto lo vuelvo párrafo y lo vuelvo 3 oraciones. Y lo he convertido en párrafo. Entonces, de esa manera se utiliza el punto y coma. Los 2 puntos indican una pausa más pequeña que la del punto. Cumplen la función de delimitar unidades sintácticas inferiores a la oración y se usan para separar expresiones que explican, resumen o comprueban una parte de la oración o del texto. Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue y siempre está en relación con el texto precedente. Se utiliza después de anunciar una enumeración de elementos análogos. Por ejemplo, en vacaciones tendré que leer. ¿Qué cosas tengo que leer? 2 obras de Galeano y 3 de Fernando Savater. El docente de anatomía nos pidió, ¿qué cosas nos ha pedido ese señor? Un guardapolvo blanco, 2 cajas de guantes de látex, 3 cajas de barbijos, 3 jaboncillos. Después nos ha pedido también 5 toallas para manos. Entonces, de esa manera se utilizan los 2 puntos, ¿ya? Antes de un enunciado explicativo, que es el resumen o consecuencia o aclaración de la expresión anterior. Cuando estábamos viendo la oración compuesta, las yuxtapuestas, yo les había dicho que las oraciones yuxtapuestas tienen como nexos la coma, el punto y coma, que ya lo hemos visto, pero también tiene como nexo los 2 puntos. Por ejemplo, aquí, perdió su pasaporte y su visa. 2 puntos, no podrá viajar. La consecuencia de perder el pasaporte es que no podrá viajar.
haz lo que quieras, haz lo que quieres que te haga. Este es el principio de la justicia. Arreglé la casa, preparé el almuerzo, planché la ropa, todo está listo. O sea, en resumen, después de haber hecho todo esto, ya no hay más nada que hacer. Solo deseo saber una cosa, la verdad. Hay dos clases de escritores geniales, los que piensan y los que hacen pensar. ¿Ya? Entonces, de esa manera se utilizan los dos puntos. También, luego de las palabras certifica, decreta, considerando, etcétera, que se usan en documentos legales emitidos por autoridades públicas, en certificaciones, títulos, convocatorias, etcétera. Por ejemplo, la carrera de medicina de la Facultad de Ciencias de la Universidad, Ciencias de la Salud de la Universidad Mayor de San Andrés, certifica. El Consejo Municipal decreta. 2 puntos, siempre, siempre. La Ley de Educación Avelino Ciñani en el parágrafo 3 dice 2 puntos. Por tanto, en una resolución, ¿no? El Consejo Facultativo resuelve, indica, por tanto, resuelve que por tanto, ¿no? En la ejemplificación precedida por expresiones, por ejemplo, así, de esta manera, a saber, aquí tenemos, por ejemplo, los antónimos son palabras que tienen significado opuesto contrario. Por ejemplo, 2 puntos. Vida, muerte, blanco, gris, negro, ¿no? Entonces, de esa manera también se utilizan los 2 puntos. Luego del vocativo, después de formas de cortesía, ¿ya? Señor director, 2 puntos. Señoras y señores, 2 puntos. Licenciado, 2 puntos. Querido amigo, 2 puntos. Estudiantes, 2 puntos. Pero nunca en la dirección de la carta. Por ejemplo, señor, 2 puntos. Licenciado Mario Mercado. No, no, no. Ahí no. En el saludo, especialmente en el saludo, para separar las horas de los minutos y de los segundos. Por ejemplo, 03, 15, 20. ¿Qué quiere decir? Que son las 3 con 15 minutos y 20 segundos. Las 7, 35, 00. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera también se deben utilizar los 2 puntos. Cuando uno escribe las horas y separa los minutos y los minutos de los minutos los segundos, ¿no es cierto? También para expresar la relación de causa, y esto también es importante. Cuando este signo equivale a por qué, ustedes van a poner, para el punto y coma es por eso, ¿no es cierto? Para los 2 puntos, ¿por qué? No pude pasar clases. ¿Por qué? ¿Cuál ha sido la causa? Estuve muy enfermo. Marta, Miguel y Freddy no vendrán. ¿Por qué? Viajaron esta mañana. Entonces, de esa manera, miren, a veces uno necesita truquitos para poder entender mejor y utilizar los signos adecuadamente. Para enunciar una cita literal o textual. Por ejemplo, tenemos el protomártir paceño. Pedro Domingo Murillo dijo, antes de morir, dijo, la tea que dejó, 2 puntos, ¿no? Siempre. La tea que dejó encendida, nadie la podrá apagar. En los refranes también, dice un refrán, al que madruga, Dios le ayuda. Delante de una conclusión, ellos organizaron la fiesta. 2 puntos, estuvieron todos invitados. Últimamente comemos demasiado y hacemos poco ejercicio. 2 puntos, no sabemos cuidar. Tenemos también los puntos suspensivos.
que representan una pausa inesperada que marca interrupción del mensaje, bien porque queda incompleto o porque desea separar sus partes para darle estilo entrecortado. Solo deben estar representados por 3 puntos, nada más. Antes la Real Academia nos decía 5, pero ahora solamente nos dice 3. ¿Y cuándo se utiliza? Para interrumpir la frase cuando se obvian palabras que se sobreentienden, especialmente en refranes. Dime con quién andas. ¿Qué vendría después? Dime con quién andas. ¿Qué viene después? ¿Y te diré quién eres, profe? Te diré quién eres. ¿A caballo regalado? No se le miran los dientes. Muy bien. Después de la tormenta. Después de la tormenta. ¿Viene la calma? ¿Qué viene? Pues después de la tormenta sale el sol. También al final de una cita textual inconclusa para indicar la omisión de algún fragmento. Por ejemplo, Jesús dijo, aquí también tenemos, bueno, pero como estamos viendo los puntos suspensivos, no lo vamos a pintar. Dejad que los niños, ¿qué más dijo Jesúsito? A ver, dejad que los niños ¿Se acerquen a mí? sí, se acerquen, vengan a mí, ¿no es cierto? Muy bien. Rendirme yo, que se rinda su abuela. ¿Y qué dijo Avaroa? No lo van a decir. Es una interjección, por si acaso, no es una mala palabra, ¿no? Para indicar una cita textual, no que inicia o culmina exactamente desde donde se ha comenzado a transcribir o para obviar algo que no es importante en una cita textual. Ya sea al principio, al medio o al final, y deben ir siempre entre paréntesis. Por ejemplo, seguramente en esta cita textual ha habido algo que no era importante. Cabe destacar, por ejemplo, cabe destacar que el párrafo argumentativo expresa opiniones con el fin de persuadir al receptor. La finalidad del autor puede ser probada, especialmente se ha podido obviar en una tesis, que es la afirmación del enunciado, digamos. Entonces, como no son muy relevantes esos términos, mejor obviarlos y ponerlos entre paréntesis y siempre, siempre con puntos suspensivos, ¿ya? Y estos puntos suspensivos siempre tienen que estar en las citas textuales entre paréntesis. Ojo, no siempre tienen que estar al principio y al medio o al final. Pueden estar al principio, pueden estar al medio, pueden estar al final, o como en este ejemplo, pueden estar en los 3 lugares, ¿ya? También en expresiones de duda, temor o sorprender al lector con una salida inesperada. Si ella supiera que yo estoy enamorado, que yo quiero dejarla, que yo me he cansado de ella, no sé cuántas cosas podría entenderse con estos puntos suspensivos, no le podré decir, ¿no? No le molestes ese perro, te puede morder, te puede saltar, te puede asustar, mejor no digo más. O temor también, ¿no? Qué terrible mareo, o sea, que a uno le ha impactado, ¿no? Lo peor fue levantarme. No me negaré a seguir sus consejos, pero no son importantes, no sé qué cosa se puede obviar. Y en sorpresas también, ese silencio era aterrador, de pronto, ¿qué pasó? ¿No? Algo ha sucedido y la puerta se abrió.
No esperaba verte. De repente sentí un escalofrío, ¿no? Entonces, fíjense de esa manera cómo los signos de puntuación se estarán dando cuenta, señoritas, que los signos de puntuación dan vida al texto. Permiten que el texto tenga sentido. También en el lugar de etcétera, en una enumeración, por ejemplo, la ciudadanía donó frazadas, ropas, vituallas, no sé, medicinas, medicamentos, juguetes, pero como son muchas cosas, mejor poner puntos suspensivos. Los dígitos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 20, ¿no? Para indicar una pausa o silencio más o menos prolongado. Si no me obedeces, a veces la mamita habla así, ¿no es cierto? Las mamás hablamos así. Ya, de una vez. Entonces, de una vez, ¿qué? Levántate, de una vez recoge tu taza, de una vez sal de aquí. A veces damos por entendido, ¿no es cierto? El hijo tiene que darse mañas para decir, ¿qué más me ha querido decir mi mamá, ¿no es cierto? Raúl subía las gradas. Se oyó un grito. Quedamos en silencio. Entonces, fíjense cómo los puntos suspensivos se pueden utilizar. Tenemos también los signos auxiliares, que son el paréntesis, y estos signos siempre se utilizan para encerrar frases, palabras y abreviaturas que aclaran el pensamiento expresado, pero que si se suprimen estas, el sentido de la frase o cláusula no es el mismo. Delimitan inicios de oración, delimitan incisos de oraciones, sintagmas, palabras, letras e incluso párrafos enteros. ¿Cuándo se utiliza? Para encerrar expresiones aclaratorias que no tienen relación directa. Por ejemplo, los estudiantes de primer año. ¿Cuáles de primer año? Todos los que ingresaron en la gestión 2020. Serán bautizados el día del estudiante. Los legisladores bolivianos, oficialistas y opositores no terminan de ponerse de acuerdo en nada, ¿no? Entonces, de esa manera se utilizan los paréntesis para encerrar fechas importantes, datos que remiten a alguna obra determinada, capítulo, autor, nacionalidad, etcétera. Por ejemplo, la Guerra del Chaco. ¿Cuándo ha sido la Guerra del Chaco? 1932-1935. Fue la más cruenta de todas las que tuvo nuestro país. La obra Pueblo Enfermo de Alcides Arguedas es muy controversial. Antonio de Nebrija, 1444-1522, esto quiere decir cuándo ha nacido y cuándo ha muerto, publicó la primera gramática española. También para aclarar el sentido de una palabra o enunciado o para agregar algún dato. Por ejemplo, la UMSA, hay muchas personas que no saben qué es la UMSA, Universidad Mayor de San Andrés, estará próximamente de aniversario. ¿Ustedes saben cuándo es el aniversario de la UMSA? No. El 30 de noviembre, día de San Andrés. Si estuviéramos en clases presenciales, ese día, hay fiesta. O sea, no fiesta propiamente dicha, ¿no? Hay distintas actividades. Antes al menos era muy bonita la fiesta de San Andrés. Muy linda era lo que se vivía en nuestra universidad. Muy bien. La ONU, ¿qué es la ONU? Organización de Naciones Unidas, intervendrá Afganistán. En Berlín, de Berlín, Alemania, se está considerando colocar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a todos sus habitantes, ¿no? El español se sirvió básicamente desde sus orígenes del alfabeto latino, lo que fue adaptado y completado a lo largo de los siglos. Lo mismo hicieron las otras lenguas romances, ¿no? De esa manera se utiliza el paréntesis.
para ofrecer una segunda posibilidad en el empleo de las palabras. Señor o señora, niños o niñas, doctor o doctora, ¿no? En citas textuales para incluir dentro los puntos suspensivos, como ya hemos visto. Para encerrar los puntos suspensivos cuando se omite o no se reproduce alguna palabra o consecuencia de palabras. Igual, como hemos dicho antes, ¿no? Volverán las oscuras golondrinas de tus balcones, y aquí estamos obviando sus nidos a colgar, ¿no? Pero aquellas que decían nuestros nombres, esas no volverán. Entonces está obviando lo que queremos, a veces queremos obviar algo. También en las enumeraciones, ¿no es cierto? Usted seguramente cuando enumera utilizan, no siempre se utiliza, los paréntesis siempre son dos, de apertura y cierre, pero a veces solamente utilizamos el de cierre, ¿no? Uno y ponemos una parte del paréntesis, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Especialmente cuando hacemos una enumeración. Las comillas. Es un signo ortográfico también doble que debe escribirse tanto al inicio como al final de la frase. Y se utiliza para reproducir citas textuales de frases, párrafos de otros autores. Ay, perdón. Sócrates dijo, todo lo que no es de nosotros, no nos pertenece a nosotros, no es nuestro pensamiento, no es nuestra idea, debemos colocarlas entre comillas. Siempre, siempre, siempre. Solo sé que nada sé. Luz en la tormenta trata de la crisis, sus implicaciones, oportunidades y cómo salir de ella. Aquí ha habido una. Ah, no. Esto es una cita textual y está entre paréntesis. Como es cita textual, mis queridas señoritas, no puedo obviar ni cambiar absolutamente nada, porque no me pertenece. Yo precisamente he copiado esto tal cual estaba. Aquí hay un error. Si ustedes se dan cuenta, oportunidades y cómo salir de ella. Hay una repetición, pero es cita textual. Por tanto, yo no tengo que cambiar nada, 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 nada. ¿Ya? Antonio José de Sucre dijo, aún pediré otro premio a la nación, el de no destruir. Todo lo que Antonio José de Sucre dijo. También para indicar que una palabra o expresión es impropia o vulgar. Por ejemplo, la guagua es una expresión vulgar, ¿cierto? No decimos guagua, decimos niña, bebé. Para dar sentido irónico también. El muy inteligente, por no decir el muy tonto, ¿no es cierto? Pero le estoy dando el sentido irónico. Pero qué linda tu chompa, por no decir que horrible, ¿no es cierto? Para destacar palabras extranjeras, el smog es dañino, se atrapó infragante también en palabras extranjeras. Para distinguir los apodos, el gorila, podemos decirle a un chico gorila, podemos decirle, por ejemplo, ahorita me he acordado que había un muchacho que le decíamos calcetín. ¿Por qué creen que le decíamos calcetín? A ver. ¿Por qué creen que le decíamos calcetín a ese chico? Cuando estaba estudiando en la universidad, era un compañerito de carrera, le decíamos calcetín. Y él no sabía y se reía, pero no sabía. ¿Por qué creen que le decíamos calcetín? Contesten, pues, participen, despierten.
¿Mm? Nadie quiere participar, nadie quiere hablar. Qué pena. También para resaltar el valor de ciertas palabras, ¿no? Por ejemplo, el texto expositivo puede presentar argumentos. Estoy haciendo énfasis en esto, ¿no? El nombre de Juan Pérez es muy común. El verbo amar, etcétera. Para señalar nombres de obras periódicos, por ejemplo, el periódico Página 7 publicó la terrible noticia de la erupción del volcán en Las Palmas. La Coca-Cola, aunque aquí hay algo también que es bueno decirlo, en muchos libros de gramática todavía se utiliza las comillas en nombres de obras, de periódicos, etcétera. Pero también la Real Academia dice que no es necesario. O sea, no, antes, por ejemplo, Colegio Don Bosco, entre comillas, ¿no? O por decir el título de un trabajo, en un informe que ustedes llaman, poner, por ejemplo, la importancia del agua, y entre comillas. Pero la Real Academia dice no es tan importante. Sin embargo, hay que respetar lo que dice el texto que se está utilizando ahora para el examen de dispensación, ¿ya? Por tanto, hay que nomás cumplir. Esto está en el texto en este nuevo texto de la facultad. El guión es un trazo o rayita de menor longitud que la raya, ¿ya? Y se utiliza para dividir una palabra en sílabas. Y esto es muy importante. Tenemos que saber diferenciar las sílabas. Nostalgia. Por ejemplo, aquí no puedo yo poner un guión para separar la I y la A, porque hay diptongo. Poncho, tampoco puedo separar pon C y abajo H-O, o C-H y abajo o separar la O de la H, de la vocal de la consonante. Entonces eso es importante. Para unir palabras compuestas, teórico, práctico, ítalo, francés, etcétera. Tenemos también para separar sílabas de una palabra cuando no caben en un renglón, ¿no? Aquí tenemos mucho. Todas mis amigas fueron al concierto de Chayanne. Yo no pude ir porque tenía mucho. Se supone que es hasta ahí es la hojita del cuaderno, entonces no debo pasarme, ¿no es cierto? Y separo con el guión. Igual en este otro renglón. También formas incorrectas. Elvira y Lola irán al cine aquí con sus amigas, ¿ya? Entonces, fíjense, no puedo separar sin E. Hay personitas que separan, por ejemplo, ayer ellos fueron a ayudarle o pueden separar de esta manera. Hay, y aquí hay ayudarle, ¿no? Entonces, ¿cómo leo? Hay ayudarle, ¿qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿No es cierto? No se entiende. Entonces, también tenemos que cuidar ese detalle de cómo estamos separando, ¿ya? También para separar dos fechas, 1935, 1945. 1900, aquí se me fue una, 1967, 1990, 2020, 2022. También para unir nombres propios. Sí se desea evitar que el segundo nombre pueda ser indebidamente interpretado como apellido. Raúl Paco, aquí Luna, ¿no? Aquí el primer apellido es Luna.
Pero si voy a escribir Raúl Paco Luna, puedo dar a entender que Paco es el primer apellido. También esto es nuevo, está en el texto y hay que respetarlo. Como nexo conector, porque aquí, ¿cómo podríamos separar? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo podemos separar para conocer qué es apellido y no nombre? ¿Cómo hemos aprendido? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Con el guión, profe? No. Aquí dice con el guión, para separar, para que los dos, para entender que estos dos son nombres, separamos con el guión, nos dice la regla, ¿no es cierto? Pero si yo quiero también separar o mostrar que no son nombres, sino apellidos, ¿cómo puedo hacer? ¿De qué otro recurso me baso? ¿En qué otro recurso, qué otro elemento tomo en cuenta? Puedo cambiar lugares. Puedo empezar Paco Luna, Raúl. También puedo. La coma me ayuda a separar apellidos de nombres. Aquí el guión me está ayudando a separar un nombre de otro nombre, con la finalidad de que no sea interpretado como apellido, ¿ya? Y también como conector de cualquier tipo de intervalo numérico, ya sean números arábigos o romanos. Por ejemplo, las páginas 35 a la 40, ¿no? O durante los siglos 19, 20. O también 30 o 35 grados. Santa Cruz está a 30-35 grados. Esto quiere decir que está oscilando entre 30 y 35. Aquí, que debo leer las páginas 35 a la 40. Aquí estoy recalcando los siglos 19 y 20. ¿Ya? Tenemos también la raya. Llamada también guión largo, indica una pausa mayor que la coma y menor que del paréntesis. Se emplean los diálogos y sustituyen los nombres de personas que hablan. Por ejemplo, aquí, ¿no? Un hombre va a visitar a un adivino y toc, toc, toca la puerta. ¿Quién es? Aquí se supone que es el hombre, que es decir, el dueño de casa que pregunta, ¿no? ¿Quién es? Y vaya, le va a visitar al adivino, ¿no? Un hombre. Entonces, el adivino dice, ¿quién es? Y el hombre le contesta, vaya, ¿qué clase de adivino es usted? Porque se supone, ¿no? Que si es adivino tiene que saber quién está tocando la puerta. Después, para intercalar notas aclaratorias. Aclaratorias o de aclaraciones. Fleming Darwell, médico británico, descubrió la penicilina, ¿no? Entonces, nos está aclarando quién había sido Fleming, el que ha descubierto la penicilina. La feria del libro, como aclararon los organizadores, se realizará en el campo ferial Chuquiago Marca. También para introducir o cerrar los comentarios o precisiones del narrador en las intervenciones de los personajes. Espero que regreses pronto, dijo su madre sollozando.
para separar la proposición subordinada sustantiva de la que precede, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, y esta tenía que ser un guión bajo, es decir, una raya, no el guión, ya la raya. Lamentablemente en la computadora no hay la raya que va al medio de la expresión, sino es el guión bajo que en computación lo podemos utilizar como raya. Estoy convencida de que me amas, le susurró al oído, ¿no? Tenemos también la barra. Ah, y otra cosita. Esto es importante también que sepan. La raya y los paréntesis pueden reemplazar a la coma cuando tenemos una aclaración. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí, esperen, aquí, Fleming Darwell, aquí, coma, médico británico, coma, descubrió la penicilina. No es error. O puedo también poner Fleming Darwell, entre paréntesis, médico británico, descubrió la penicilina. Estos tres signos tienen relación, se pueden utilizar indistintamente, dependerá de cómo quiero utilizarlo, en las aclaraciones. La barra también es un signo auxiliar inclinado que desciende de derecha a izquierda para señalar el límite de los versos en los textos poéticos reproducidos en línea seguida, ¿no? Cuando escribimos seguido, por ejemplo, aquí está, volverán las oscuras golondrinas de tus balcones sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Entonces, fíjense, aquí estoy utilizando, he escrito estos versos de forma continua. Por tanto, para saber que cada uno es un determinado verso, para separar los versos estoy utilizando las barras. También como signo de unión o relación entre palabras y otros elementos con diferentes propósitos. Por ejemplo, 120 kilómetros por hora, ¿no? Decreto supremo 5 quebrado, y se lee así. Aquí no puedo leer quebrado, sino aquí sí, en los decretos, el decreto supremo 5 quebrado 2021 del 25, así tengo que leer, no puedo leer barra, ¿ya? También expresa disyunción de dos o más posibilidades. Ellos, él o ellos, un o unos, mes o meses, querido, querida también. ¿Se acuerdan que hemos utilizado el paréntesis? También podemos utilizar barras. También como una forma de abreviatura. La C por calle, la Z por zona, sin número por sin número, ¿no? Entonces, de esa manera también se utilizan las barras. Para expresar numéricamente fechas, por ejemplo, 12 quebrado 03 quebrado 20. Entonces, aquí voy a decir 12 de marzo del 2020, 20 de octubre del 21. Y para representar los fonemas, por ejemplo, la G, la K, la M, la P, estoy representando fonemas. Los fonemas son los sonidos, ¿no es cierto? También en informática se utiliza, y en informática reciben el nombre de slash, ¿no? Ustedes seguramente saben esto. www.universidad.com.bo/universidades/Universidad Mayor San Andrés, ¿no? Y los slides. Igual en las direcciones. HTTPS, es aquí, slash o doble slash también se puede decir. umsabolivia.com, ¿no? Y en fracciones en las matemáticas.
expresiones de quebrados, ¿no? 18 quebrado 6, que equivale a 18 dividido entre 6 o 18 dividido entre 6 o 18 dividido entre 6. No encontraba en la computadora el signo de división, por eso esto lo he puesto con 2 puntos, pero en realidad la división es de otra manera, ¿no es cierto? El signo de la división, por eso me van a disculpar, pero esto quiere decir dividido, ¿ya? O 3/4 y 1/8. También, mis queridas señoritas, y rápidamente vamos a terminar esto, tenemos el asterisco, que es un signo en forma de estrella y que puede utilizarse de forma sencilla, doble o triple. Se utiliza especialmente para indicar, destacar algo que se esté expresando, ya sea a través de frases, oraciones o párrafos. Por ejemplo, la utilidad de la gramática según Andrés Bello. ¿Y quién es el Andrés Bello? Había sido investigador, filólogo, escritor venezolano. ¿Ya? Fija con exactitud el sentido de las palabras, etc. Aquí estoy destacando a Andrés Bello. Aquí también se antepone a una palabra o expresión para señalar su incorrección, ya sea en su uso de ortografía. Por ejemplo, aquí, hijita, estas son las fotos donde le estamos destezando y no sabemos cómo. Y he escrito así, especialmente en el WhatsApp, ¿no es cierto? A veces uno escribe o el corrector lo corrige mal, entonces ponemos el asterisco y ponemos festejando. Como la llamada de nota para explicar el significado o aclaración. Por ejemplo, aquí en denantes, ¿se dice en denantes, señoritas? ¿Se dice en denantes? ¿Está bien dicho en denantes? ¿Se dice en denantes o no se dice? No, ¿Es correcta esta expresión? no es. No es correcta. ¿Qué debo decir? ¿Qué debo decir? Pues, ¿están atendiendo la explicación o están viendo la tele o están haciendo otra cosa? Aquí está, pues. Se debe decir hace rato. No en denantes. Hace rato te llamó tu mamá. También, cuando ustedes contestan un cuestionario en formularios electrónicos, seguramente ustedes contestan de esa manera los exámenes, no sé cómo será, pero este asterisco quiere decir que es obligatorio colocar el nombre completo. Si no coloco, no puedo pasar a poner o a querer responder otra pregunta, ¿no es cierto? Entonces aquí obligatoriamente tengo que colocar mi nombre. Aquí puedo colocar mi correo electrónico, tengo que colocar mi dirección. Fíjense, aquí no está el asterisco, por tanto no es obligatorio. Y mi celular sí tengo que colocar. ¿Por qué el correo no es importante? Porque, bueno, no me van a ir a buscar a mi casa, ¿no es cierto? La dirección, pero el correo electrónico sí, y también el celular. La llave es un signo gráfico simple con una variante de apertura y otra de cierre, y que lo habilita como signo doble.
Se utiliza en cuadros sinópticos y esquemas de un contenido para agrupar opciones de diferentes, establecer clasificaciones, desarrollar lo expresado, etcétera. Por ejemplo, aquí está, ¿no? El ojo, que es el ojo. En el ojo podemos tomar en cuenta dos aspectos fundamentales: las estructuras accesorias y la anatomía del globo ocular. Dentro de las accesorias están los párpados, las pestañas, el aparato lagrimal, los músculos extrínsecos. Y dentro de la anatomía del globo ocular está la capa fibrosa, la capa vascular y la retina. Y también en matemáticas, ¿no es cierto? Ustedes seguramente en los conjuntos especialmente han utilizado esto. Los apóstrofos. Es como una coma alta que nos indica, que se usa para indicar la omisión de una vocal. ¿Para qué? Hay mucha gente que escribe aquí, así, ¿no? ¿Para qué? Aquí, por el comité, ¿no? Entonces, no debemos, o qué también solamente. Y esto no es que no sea error escribir con el apóstrofo, pero a veces no es bueno, especialmente en el qué, porque el qué puede llevar tilde o no llevar. Igual el por qué. A veces por qué y ponemos por y qué, así. Pero va con tilde o va sin tilde, ¿no? Y también en algunos apellidos, por ejemplo, O'Higgins, O'Donnell, O'Farrill, O'Reilly, Durrells también, ¿ya? Tenemos los corchetes, que también, aunque son poco usuales, nos permiten brindar información complementaria, especialmente en las matemáticas, ¿no? O para marcar el principio final de una oración. Esta es la casa de la tía Olga, podrás quedarte en ella, ¿no? Y tenemos también los signos de entonación, que son los de interrogación o de exclamación o admiración. Y tienen la función de proporcionar a las oraciones una expresión que está directamente relacionada con la entonación del hablante. Eso sí que debemos necesariamente, si tenemos signos de interrogación o de exclamación, tenemos que utilizar la entonación. Si no entonamos, no le estamos dando valor a este signo. No es lo mismo, ¿quieres pan? ¿Quieres pan? ¿Se dan cuenta? Entonces, la entonación es importante. Se utiliza el signo de interrogación para preguntas directas. ¿Cuál es tu nombre? No debemos decir cómo te llamas, ¿no? Porque yo me puedo llamar de muchas maneras. Por ahí mi nombre no me gusta y me quiero llamar, no sé, a ver, por decir Juanita, no sé, pues en este momento no se me vienen algunos nombres, Elizabeth, ¿no? Pero me llamo Teresa, entonces, o quiero que mi nombre es Carmen Teresa, pero todos me dicen Teresa, pero quiero que me digan Carmen. Entonces, ¿cómo te llamas? Carmen, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu nombre mejor? ¿Quieres tomar el A2? ¿Quién contestó el teléfono? Entonces esas son las preguntas directas para expresar una incredulidad, incertidumbre, duda, sorpresa. ¿Entendiste lo que dijiste, lo que dije? Yo cada vez les pregunto, ¿no? ¿Han comprendido? ¿Están escuchando? Y nadie contesta, lamentablemente. En sintagmas nominales también, el profesor, ¿qué día? El examen, cuando uno quiere, quiere interrogar, ¿no? Después, el signo de interrogación de cierre está al final del enunciado entre paréntesis cuando se quiere indicar incredulidad, sorpresa, ironía o duda. Por ejemplo, esa señora dice que tiene 45 años. O sea, ¿será verdad? Por ahí tiene más, por ahí tiene menos. Marcelo dice que aprobó anatomía. Por ahí se ha aplazado y está diciendo otra cosa.
Y en diálogos también se utiliza, ¿no? ¿Cómo te sientes? Ya estoy mucho mejor. ¿Llegaste temprano hoy? Sí, esta vez no me atrasé, ¿no? Entonces, de esa manera, y los signos de exclamación también, que igual que los de interrogación, siempre son de apertura y de cierre. Siempre se deben utilizar los dos, ¿ya? Y después del signo de interrogación o de admiración, no debemos colocar punto, ¿no? Y se utiliza para encerrar interjecciones o frases interjectivas. O, ¿no? Entonces estas son interjecciones. Uf, qué cansada estoy. Es una frase interjectiva. ¡Qué barbaridad! Ah, no sabía, ¿no? Entonces, de esa manera también se utilizan este signo de exclamación o admiración. Y con eso, mis queridas señoritas, habríamos terminado de repasar este tema. ¿Alguna pregunta? ¿Mm? Les estoy preguntando, señoritas, por respeto, contéstenme. ¿Hay alguna pregunta? No, profe, está bien. ¿Está bien? Profe, sí, está bien. María René. No, licenciada. Ya, bueno, espero, de todo corazón espero, que les vaya muy bien en el examen. De todo corazón les deseo. Porque me da la impresión de que ustedes ni siquiera les está entrando y saliendo. Está pasando por aquí la información. Están en otra cosa. Eso me hace pensar, señoritas. Qué pena, ¿no? Chiquitas, les he dicho con todo cariño, con todo respeto, aprovechen estas clases, pregunten. ¿Por qué? Si dice así, a ver, ponga otro ejemplo. A ver, explíqueme de esta manera. Nada. Tendrán tiempo para leer todo. Tienen que leer biología. Después, ¿de qué cosas dan el examen, hijitas?